Los Ángeles Lakers han sido eliminados de los playoffs, eliminados en su primera aventura con LeBron James y Luka Doncic en la postemporada, y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es revisar a los jugadores que han terminado la plantilla, que han terminado la temporada, mejor dicho, en la plantilla entrenada por JJ Redick, ver quiénes tienen que seguir y quiénes tienen que salir. Recordemos que los Lakers este año se han quedado cortos en su objetivo. La realidad es que quizás por el efecto Luka Doncic, quizás por el efecto LeBron James, también JJ Redick, que ha sido un entrenador muy exitoso en temporada regular, pero que ha funcionado peor en los playoffs, es un entrenador novato. Al fin y al cabo, nos han hecho pensar, nos han llevado a creer que este equipo estaba ya para luchar por cosas mayores, cuando la realidad es que sí, tienen el poder de las estrellas, tienen a Luka y a LeBron, que si están sanos, son 2 de los 10 mejores jugadores del planeta. De hecho, creo que ningún otro equipo puede decir esto en toda la NBA, pero es muy evidente que faltan recursos, que faltan alternativas y que faltan formatos alrededor de los 2 mejores jugadores de Lakers. Así que lo dicho, vamos con el tier list y vamos a ir ubicando jugadores. Bueno, ni hace falta decir que los Alex Len y compañía, Markieff Morris, por ejemplo, o Maxi Kleber, no les he metido en el tier list, que ahora que lo pienso, Maxi Kleber podría haber entrado porque no va a jugar, no va a ser un factor la próxima temporada para los Lakers. Creo que es un jugador que está ya bastante pasado, pero tiene 11 millones de salario para la próxima temporada, es decir, es una pieza salarial que los Lakers no es que puedan utilizar, es que deben utilizar esa ficha para mejorar la plantilla. Pero lo dicho, el resto de jugadores son absolutamente irrelevantes y lo único que destaca en el caso del pívot alemán, pues oye, porque en algún vídeo me decíais, oye, pero no, Maxi Kleber puede ser esa opción de pívot que abre la cancha. Yo no lo veo. Yo la verdad que no lo veo. Por supuesto, los Lakers necesitan mejorar su juego interior este verano, pero no veo a Maxi Kleber siendo un factor. Y si suma algo para los Lakers, será saliendo a otro equipo y utilizando, como digo, esos 11 millones de salario. Bien, ahí tenéis el tier list y vamos a ir revisando jugadores. Es bastante sencillo porque realmente en el nivel de intocables solo entran 2 y es lo más obvio del mundo. LeBron James, que además le tenemos aquí el primero, absolutamente intocable para los Lakers, y además sabemos que la próxima temporada, la 2025-2026, iba a ser su última en la NBA. De hecho, sabemos que el All-Star es en Los Ángeles, iba a ser una fiesta por la despedida de LeBron James, y que hubiese sido una temporada especial simplemente por eso, una especie de tour de despedida como el que vivimos con Kobe Bryant. Evidentemente, LeBron intocable, y se supone, eso nos llevan diciendo desde el traspaso de Luka Doncic, que va a renovar y extender su contrato, que jugaría incluso 2 temporadas más, con la vista, ¿por qué no?, retirándose en 2028. Le meto aquí un viaje al micro. Así que lo dicho, LeBron intocable para Lakers, y la otra figura intocable, por supuesto, Luka Doncic, al que tenemos que situar realmente, bueno, no sé si puedo aquí ya porque he puesto a LeBron el primero, sí. Es un detalle, pero es que Luka Doncic es la verdadera nueva estrella de los Lakers. Es el jugador que tiene que descargar a LeBron y hacerle también la vida más sencilla en este tramo final de su carrera. Pero lo dicho, realmente intocables solo hay 2, Luka Doncic y LeBron James. Y no, Austin Reeves no es intocable. Tiene un contrato fantástico, es un jugador maravilloso, una de las mejores terceras espadas de la NBA, que no la mejor, algo de lo que ya hablé en un vídeo, precisamente en un tier list. Fuimos rankeando los mejores terceros jugadores en la NBA, y además también hay un debate ahí muy interesante porque no es lo mismo ser el tercer mejor jugador que la tercera espada de tu equipo, no son el mismo concepto, ¿de acuerdo? Pero aquí es muy claro, Luka Doncic y LeBron James, los únicos intocables. En la categoría de que sigan, nos vamos a encontrar jugadores muy secundarios, pero que tienen que seguir o que deben seguir, mientras que en transferibles nos vamos a encontrar a jugadores importantes de los Lakers, pero que también son tu vía para tratar de mejorar, ¿de acuerdo? Ya tendremos más vídeos sobre qué pueden hacer los Lakers en verano. De hecho, tiraré alguna idea en este vídeo, pero prepararemos al menos un vídeo aparte, no sé cuándo saldrá, pero tendremos al menos un vídeo aparte en el que os cuento cómo reconstruiría yo, bueno, reconstruir no, o cómo, mejor dicho, remodelaría los Lakers de Luka Doncic y LeBron James para la próxima temporada, pensando en que te permita un bloque al que le tienes que intentar dar la máxima continuidad para las 2 próximas temporadas, pero al mismo tiempo que haya figuras, que haya jugadores que también puedan continuar una vez LeBron James se retire. Es decir, pongo un ejemplo, si tú te puedes hacer con Clint Capela en verano a un precio bajo en la agencia libre, es un fichaje fantástico para Los Ángeles Lakers.
Pero si hay una vía de conseguir un pívot joven que encaja con juego en lo que tú necesitas, es decir, ese perfil de pívot de bloquear, continuar y finalizar por encima del aro y de corte defensivo, por supuesto, que necesita Luka Doncic para sacar lo mejor de su juego ofensivo, pues te tienes que ir a por él. Sobre todo, como os digo, si es un jugador joven, porque Capela llegaría con 30 años, llegaría para echar un par de temporadas en Hollywood, pero si puedes adquirir a un precio no demasiado elevado en traspaso, porque recordemos, los Lakers no tienen excesivos activos de cara a movimientos, de cara a moverse en el mercado de traspasos, si tú puedes hacerte con un pivot y dejar recursos porque tienes que hacer más movimientos, si haces eso y te puedes traer un pivot joven que encaje con edad más o menos con Luka Doncic, pues fantástico, porque ahí tienes una pieza para construir durante las próximas temporadas. Pero es muy evidente que si Hollywood ya es un reclamo, aunque recordemos que el pasado verano no consiguieron firmar a nadie, si Hollywood ya es un reclamo, ahora que ha llegado Luka Doncic, bueno, la historia cambia y se potencia más que nunca. En el nivel de que sigan, el primero que meto más que nada, porque me sale aquí el primero, es el amigo Bronny James. Bueno, tiene un contrato muy bajo, es el hijo de LeBron, va a estar en el equipo mientras LeBron esté en plantilla. Y creo que además ha ido creciendo y progresando durante el año, ha dejado algún detallito y es un jugador, bueno, de cara al medio plazo. ¿Terminará haciendo carrera en NBA y siendo un jugador interesante? No tenemos ni puñetera idea. Yo tengo muchas dudas respecto a su tamaño y su tiro exterior. Creo no, esto te condiciona muchísimo hoy en día en la NBA, pero también hemos visto detalles interesantes y es una elección del fondo del draft. De hecho, muchos decían, no, es que es una elección para ser del fondo del draft con mucho dinero garantizado. Es cierto, pero también si miramos el rendimiento de elecciones entre el pick 50 y el pick 60, por ejemplo en la G-League, veremos que la amplia mayoría no consiguen el rendimiento de Bronny, que antes de todos los problemas de corazón estaba ubicado bastante más arriba, proyectado bastante más arriba en el draft de 2025. Así que, oye, pues yo creo que los Lakers, más allá de LeBron, no pierden nada, desde luego, en seguir invirtiendo en Bronny. Otro que tiene que seguir sí o sí es Dorian Finney-Smith, por diferentes razones. Primero, porque es un jugador que hace muchas cosas que no se reflejan en la estadística. Es cierto que en muchos partidos no va a hacer muchos puntos, no va a hacer muchos rebotes, pero es el típico jugador que hace que tu equipo funcione mejor. Y por ejemplo, en comparación con Rui Hachimura, Finney-Smith tiene claramente muchos menos puntos, pero es un jugador más seguro a la hora de realizar defensas, de realizar rotaciones, en general, porque Hachimura se tiende a perder en defensa, pero claro, al mismo tiempo también necesitas un jugador como Hachimura que sí, tiene esos errores que Finney-Smith no, pero sí que te da más puntos. Pero lo dicho, Finney-Smith, con el contrato que tiene, con la relación con Luka Doncic, por ser ese jugador de equilibrio que te va a dar una figura en el frontcourt para irte también a quintetos de small ball, vamos, indiscutible que Finney-Smith tiene que seguir en los Lakers, y yo entiendo que con una opción de jugador para la próxima temporada lo que harán será negociar su extensión de contrato y firmar pues un contrato de varias temporadas en el verano de 2025. Otro que para mí debe seguir en el equipo, que ha sido una de los descubrimientos de Lakers esta temporada, es Jordan Goodwin. Evidentemente le has metido en rotación porque no tenías nada mejor, no tenías un jugador mejor dentro de este perfil. Pero es que los Lakers necesitan este perfil de jugadores al lado de sus estrellas. Necesitan tíos que se lancen a por todos los balones, que peleen, que sean guerreros, que te den ese carácter defensivo. Pero es que además luego Jordan Goodwin no lo ha hecho mal en ataque. Es el típico jugador al que la defensa rival le va a dejar flotado para que efectivamente pues yo pueda lanzarle dos defensores a Luka Doncic, a LeBron James o a Austin Reeves y te dejo liberado a Jordan Goodwin. Pero, oye, no lo ha hecho nada mal. Y sobre todo pensemos otra cosa. Si tú en playoffs vas a jugar con 7 tíos y medio, pero es que también necesitas jugadores para temporada regular. Así que Jordan Goodwin creo que ha encontrado su hueco en Hollywood. Empezó con un contrato dual, un tío que ha dado bastantes tumbos en la NBA pese a ser todavía joven, tiene años por delante y oye, yo creo que los Lakers pueden tratar de renovarle por 1 o 2 temporadas por el mínimo. Y es un jugador, probablemente sea un contrato de 1 año por el mínimo, pero creo que es un jugador interesante para el fondo de armario. Luego cuando lleguen playoffs no va a jugar. Rui Hachimura le vamos a meter, hay un último nivel, la D, que no debería estar. De hecho, vamos a ver, claro, ya estamos grabando, pero esto, a ver, vamos a eliminarlo, que no me descuajeringue esto. Bien, no me lo ha descuajeringado, perfecto. Tenemos esos 4 niveles porque realmente no hacen falta más. Rui Hachimura, que es el siguiente, creo que es un jugador muy, muy útil. Es un jugador muy necesario también porque
se habla, ¿no? O se entiende que los Lakers son una potencia ofensiva por tener a Luka, por tener a LeBron, por tener a Austin Reeves, pero realmente en ataque también les faltan puntos, sobre todo en el banquillo les vendría bien tener un jugador que dé puntos. Ahí lo ideal, por supuesto, ya lo iremos, es que Austin Reeves sea el sexto hombre de este proyecto, por lo menos el tiempo que esté LeBron James en el equipo. ¿Qué ocurre? Hachimura a mí es un jugador que me gusta, le ha venido genial a los Lakers. Recordemos los tiempos, que fueron hace no tanto, en el que los Lakers no tenían aleros destacados fuera de LeBron James, que iba él con Troy Brown y Juan Toscano Anderson. El día que llegó Hachimura, vamos, es que era una bendición. Entonces, creo que Hachimura evidentemente es transferible por varios motivos. Primero, porque solo le queda una temporada más de contrato y porque es un jugador que, por salario, por producción, te va a permitir ir en el mercado a por jugadores interesantes. Ahora, Hachimura no es, digamos, regalable. No es un jugador que tú digas, oye, sí, me siento súper cómodo soltándole. No. Si eres los Lakers, si vas a soltar a Hachimura, es porque estás muy seguro de que vas a conseguir un alero muy interesante para la rotación. ¿De acuerdo? Muy interesante. Tu estrella en la rotación del alero es LeBron James. Perfecto. Luego tienes a Hachimura como alero que te da puntos, Finney Smith como alero de equilibrio y de más trabajo defensivo. Sabemos que te vas a ir mucho al small ball, pero ese frontcourt lo tienes que completar con un pivot, con un 4-5, con otro alero. No lo sé, ¿de acuerdo? Pero creo que hay gente que quizás, sobre todo seguidor de los Lakers, puede sobrevalorar a Hachimura pensando que es uno de los mejores aleros de complemento de la liga. Estaría bien hacer una lista porque creo que estaría bastante arriba, desde luego, Hachimura, sin ser el mejor. Es un jugador que creo que algún seguidor de los Lakers puede sobrevalorar, pero al mismo tiempo, como os decía, no es un jugador del que te puedas desprender así como así. Primero, le gusta mucho a J.J. Redick, ha jugado muchísimos minutos esta temporada, le ha mantenido como titular por delante de Finney Smith y, ojo, ofreciendo muy buenos resultados, es un tirador muy fiable, en fin, lo dicho, no te puedes desprender de Hachimura así como así. Veremos también si en verano cierran su renovación, qué tipo de contrato busca el jugador japonés. Hay varias cuestiones que no sabemos en qué dirección van. Quizás al jugador le puede interesar un contrato corto, no firmar 3 o 4 años de renovación, pero quizás puede añadir un par de años más o incluso un año más. Lo interesante sería a lo mejor añadir 2 años más a su contrato para que coincida el final de ese nuevo contrato de Hachimura con la potencial marcha de LeBron James de Los Ángeles. De esa manera Hachimura puede optar al título estas próximas temporadas con los Lakers, ser un jugador además que reciba reconocimiento, porque sabemos que jugar en los Lakers te pone una lupa mediática encima, para bien y para mal. Si lo haces bien, se va a hablar mucho más de ti de lo que se hablaría en cualquier otro equipo. Si lo haces mal, también. Pero en el caso de Hachimura, está ganando o ha ganado mucho reconocimiento desde que sale de los Wizards. Vamos, sales de Washington Wizards, llegas a los Lakers y ofreces un rendimiento más que sólido. Lo dicho, le meto en transferible, pero eso no significa que sea regalable. Es transferible por su situación salarial de terminar contrato y porque, como os decía, es una de las piezas más evidentes, o diría que la pieza más evidente, que pueden mover los Lakers este verano para mejorar su plantilla. El siguiente es Jackson Hayes, que es un jugador que se queda muy corto para ser titular en playoffs, lo hemos visto en esta edición de 2025, injugable Jackson Hayes, absolutamente injugable. Pero es evidente que en temporada regular ha dado un rendimiento por encima del esperado. A mí me ha sorprendido en el tramo final de temporada regular. Y como os decía antes, tú también necesitas jugadores para temporada regular. Una de las grandes prioridades, diría que la prioridad y la necesidad más importante de los Lakers es conseguir un pívot titular de verdad para este mercado. Pero Jackson Hayes te puede servir, no sé si tanto como de segundo pívot, porque creo que también una de las necesidades de Lakers pasa precisamente por conseguir un segundo pívot útil o un jugador que te permita rotar mejor en el interior. Ejemplo de Minnesota. Minnesota sabemos que tienen a Rudy Gobert, un jugador muy criticado, pero como yo tengo a Julius Randle, otro jugador muy criticado, Rudy Gobert y Nash Reid desde el banquillo, tengo 3 jugadores grandes que también me dan versatilidad, porque Reid puede ir al 4 o al 5, Randle puede ir al 4 o al 5, Gobert es el único que va al 5, pero como tengo a estos 3 grandes, puedo rotar para tener siempre a 2 o a 1 de ellos en cancha. Sabemos que los Lakers van a tirar mucho de small ball, esto es así, pero además de meter un gran pívot titular,
creo que te interesa tener un jugador de tamaño. Si es un 4-5, perfecto, pero un tío de tamaño en el banquillo para que pueda rotar siempre entre o el small ball con Finney Smith y Hachimura si sigue, ese small ball, la carta de tu pívot titular y ese otro pívot de banquillo, que ya será más tradicional, será un pívot que te abra la cancha, será un perfil versátil, lo que sea, ¿de acuerdo? Pero creo que eso es lo que más interesa a los Lakers. Entonces, pues lo mismo Jackson Hayes sigue de tercer pívot. ¿Querrá él seguir de tercer pívot? Pues lo mismo no. ¿Cuántas ofertas va a tener en verano después de demostrar que no puede jugar en playoffs? Pues no tantas. Jackson Hayes no es un gran jugador de baloncesto, pero, lo dicho, si los Lakers se lo pueden quedar para tener fondo de armario en temporada regular, desde luego viene bien. Precisamente en esa línea también está Trey Jamison, que es un jugador que también estaba con contrato dual, que ha terminado gustando y que si Jackson Hayes se marcha, sí que me pega bastante como tercer pívot del equipo. Es un tío que se esfuerza, que combate, que no es técnicamente un privilegiado, pero oye, creo que cuando ha jugado ha dejado un buen rendimiento. Y de nuevo, necesitas plantilla para temporada regular. Este de aquí va a ser un poco polémico porque, por ejemplo, cuando juegas al 2K es impensable moverle. De hecho, incluso a lo mejor intentas mover antes a Hachimura, pero me parece muy evidente que es un jugador que tiene que salir sí o sí este verano del equipo. Primero, porque no le veo encaje, al menos mientras siga Austin Reeves en el equipo. Y segundo, porque es un verdadero valor muy interesante en el mercado. Hablo de Dalton Knecht, el rookie que gustó tanto en el inicio de temporada, que estuvo a punto, bueno, técnicamente fue traspasado en febrero, pero luego su traspaso a Charlotte, en el que llegaba Mark Williams a los Lakers, fue cancelado. Lo dicho, Dalton Knecht es un jugador interesante. También es cierto que hablamos de un rookie más centrado en edad, no hablamos de un tío de 18, 19, 20 años. Es un jugador preparado para producir ya, pero es uno de los valores más interesantes de los Lakers. Yo no veo ningún escenario en el que Knecht pueda seguir. Es un tirador que te viene muy bien. Creo que en defensa también combate mejor de lo que uno puede pensar, pero el rival va por él, le caza y hacen daño a los Lakers por esa vía. De hecho, recuerdo un duelo contra Warriors en el que precisamente J.J. Redick tiene que quitar a Dalton Knecht de cancha porque Stephen Curry está yendo a por él todo el rato. Entonces, Dalton Knecht es un jugador muy interesante, que entiende muy bien el juego, pero no tiene ningún tipo de sentido en estos Ángeles Lakers. Por lo tanto, creo que sí o sí tienen que moverle para encontrar piezas mejores. Y de hecho, creo que sería bastante interesante, por ejemplo, negociar con Sacramento Kings un traspaso en el que Dalton Knecht se puede ir a unos Kings que vienen o que van a atravesar unos tiempos complicados porque ¿qué va a pasar en Sacramento? Se supone que Sabonis y la directiva se van a reunir este verano. Tienes ahí un proyecto muy raro donde no se sabe muy bien qué va a suceder. Y Dalton Knecht les puede resultar interesante como un jugador joven, un jugador mediático que seguramente la afición va a ver con buenos ojos la llegada de este jugador. Un contrato bajo que vas a controlar durante los próximos años. Y oye, creo que una pieza interesante para la incertidumbre que van a ser los Kings en los próximos tiempos. ¿Y qué podría llegar a Los Ángeles Lakers? Aunque es cierto que solo con una temporada más de contrato. Keon Ellis, que creo que es el perfil ideal que necesitan los Lakers para poner entre Luka Doncic y LeBron James. Un jugador que se pueda encargar de todos los bases grandes a los que te vayas a enfrentar. Por ejemplo, ¿te mides a los Warriors? Pues Keon Ellis se encarga de Stephen Curry. ¿Te mides, yo que sé, cuando se recupere Kyrie Irving a los Dallas Mavericks? Precisamente, además un duelo muy morboso. Pues Keon Ellis se encarga de Kyrie Irving. Es decir, que pueda coger él siempre los emparejamientos complicados. Oye, quizás si es un base de más tamaño, más lento, como pueda ser James Harden, pues lo mismo Luka se siente muy cómodo con él y puedes dejar a Keon Ellis con Norman Powell, que es un jugador más veloz, que es ahí precisamente cuando sufre Doncic. Ya os digo, es una idea de traspaso, no es que esté diciendo que tienen que traspasar a Dalton Knecht a Sacramento por Keon Ellis, pero creo que Knecht sobra en el proyecto, por mucho que nos guste, y sé que el seguidor de los Lakers quiere mucho a este jugador, pero es que tienes que hacer movimientos pensando en ganar en 2026, 2027 y 2028. Esta es la realidad. El siguiente jugador, Austin Reeves, uno de los más queridos por todos los aficionados, al igual que Rui Hachimura, le meto en el nivel de transferibles. No por nada, es un gran jugador, es un jugador fantástico que ha hecho una temporada increíble. J.J. Redick le ha potenciado como manejador y lo dicho, su temporada es fantástica. Pero es transferible.
esta es la realidad. Austin Reeves es transferible. Bueno, es que fuera de Luka Doncic y LeBron James, todos son transferibles. Ya está. Ahora, ¿qué ocurre con Austin Reeves? Austin Reeves pierde sentido porque está Luka Doncic. Sin ningún tipo de duda, esto es así, esto es evidente, pero también es cierto que es un jugador que lo más interesante sería poder conservar en el equipo como suplente. De hecho, prepararé un vídeo que se va a llamar tal que así, que los Lakers tienen que convencer a Austin Reeves de que sea el Manu Ginobili del proyecto. Es decir, oye, mira, por lo menos el tiempo que esté LeBron James en activo, que esté con nosotros todavía, que tengamos este proyecto de Luka y LeBron, que va a durar poquito, vamos a tener un par de ocasiones en playoffs y cada vez LeBron será más viejo, más mayor y será más difícil. Mientras suceda esto, mientras LeBron esté en el equipo, queremos que salgas desde el banquillo. Sabemos que en Estados Unidos lo de ser titular o suplente es mucho más importante que en el baloncesto FIBA, por lo tanto no sabemos cómo reaccionaría Austin Reeves a esto. Ojo, tampoco sabemos si los Lakers quieren hacerlo, porque lo mismo dicen, no, mantenemos a Austin Reeves de titular. Yo lo veo riesgoso. Ahora, si te puedes quedar a Reeves en el banquillo como sexto hombre y además ir con el objetivo de, oye, el objetivo que tenemos, uno de los que tenemos este año es que Luka Doncic sea MVP y que Austin Reeves sea sexto hombre del año. Ese debería ser un objetivo muy bonito para los Lakers. Creo que además Austin Reeves es un jugador al que puedes convencer y sería lo mejor para el equipo. Pero al mismo tiempo es transferible porque si te haces con un escolta defensivo, un jugador que te dé equilibrio, como Keon Ellis, y te puedes traer un base apañadete en la agencia libre, imagínate que fichas un Tyus Jones, pues es que lo mismo ya no necesitas a Austin Reeves. Y si luego Austin Reeves es la llave para hacerte con un pivot brutal que verdaderamente le suba el nivel a tu equipo, o de mejorar todavía más en el puesto de alero y traer un jugador más fiable que Hachimura, pues tienes que moverle. Así que Austin Reeves transferible. Y los dos últimos jugadores, Jarred Vanderbilt y Gabe Vincent, ambos van a entrar en la categoría de tienen que salir. O sea, no transferible. Para mí es tienen que salir. Que algunos diréis, oye, no estoy para nada de acuerdo contigo con estos dos jugadores. Bueno, faltaría más, podéis no estar de acuerdo. El primer motivo es un tema salarial. Ambos están en 11 millones para la próxima temporada, es decir, un salario fantástico para mover. Son jugadores que con el sueldo que tienen es que con ellos dos y con Maxi Kleber salarialmente llegas, por ejemplo, a un Nick Claxton de Brooklyn Nets, que sería un pivot fantástico. ¿Te vas a hacer con Nick Claxton a cambio de 3 desperdicios? Con todo el respeto para Gabe Vincent y Jarred Vanderbilt, Maxi Kleber ahora mismo sí que lo es. Obviamente no. Y eso y una primera ronda de Lakers no es suficiente. Ahora, tienen que salir. El plan perfecto de Lakers, ¿cuál es? Convencer a Austin Reeves de que salga desde el banquillo, hacerte con ese escolta de perfil defensivo para poner entre Luka y LeBron, y eso te permite que Gabe Vincent sea completamente prescindible. Completamente prescindible porque ya no le necesitas. Y si tienes, por ejemplo, a Jordan Goodwin de escolta suplente, pues es que ya estaría. Tienes a Austin Reeves de base suplente y a Jordan Goodwin de escolta suplente. Creo que es la opción más interesante. Vincent ha terminado jugando más que Vanderbilt en la temporada, también incluso en playoffs, pero ha perdido minutos, cada vez ha jugado menos, Redick ha confiado menos en él, algo que no entiendo, creo que ha sido un error del entrenador, y aunque es un base suplente bastante fiable, bastante seguro, es lo que os decía, si tú convences a Reeves de que salga desde el banquillo, no necesitas a Vincent, por lo tanto, ¿para qué quedártelo? Yo sí que pienso que es un jugador muy útil, muy utilizable al lado de Luka y de LeBron, porque es un falso base, no es un generador de juego, pero es un jugador que te da un rendimiento defensivo bastante alto, sobre todo para el tamaño que tiene, y que luego, si está bien y ha terminado bien la temporada, es un buen tirador. Pero con el salario que tiene, yo creo que tiene que salir y los Lakers tienen que mirar su mercado sí o sí. Y luego el caso de Jarred Vanderbilt, que es otro jugador muy querido para los Lakers, le han echado mucho de menos los meses que ha estado fuera lesionado, pero es que con él lo veo incluso más claro que con Vincent, Y mira que Vanderbilt es un jugador que me gusta, que es muy útil, que es una especie de multiusos, es una navaja suiza Jarred Vanderbilt, pero creo que encaja bastante poco en el esquema ofensivo de JJ Redick y luego tiene el problema de que en una NBA donde se diferencia cada vez más entre los aleros, de esos tíos que van al 3-4, y los pivots que te van al 5, nos encontramos evidentemente gente como Nash Reid que te va al 4-5 como le da la gana, pero de ese perfil y que sean buenos no hay tantos. Y Vanderbilt está en una posición complicada porque no es un 5, se queda pequeño para esa posición,
En el 4 van muy bien, pero entonces necesitaría un 5 que abra la cancha, porque Vanderbilt a nivel ofensivo sí que tiene limitaciones, y eso que me parece un jugador que también en temporada regular puede sumar mucho. Pero para mí, con el salario y sobre todo viendo que J.J. Redick, creo que Vanderbilt le gusta, le ha venido muy bien en temporada regular, su energía, su defensa, su pasión, fantástico, pero no confía en él para playoffs. No confía en él. Es que Vanderbilt ha jugado incluso menos que Gabe Vincent en una ronda contra Minnesota en la que necesitabas ese punto físico que Vando te puede dar. A mí me gusta mucho, pero creo que está en una posición, como os digo, complicada entre el 4-5, limitaciones ofensivas, no es un tirador. Antes de su lesión, antes de que llegase J.J. Redick, se le dio un muy buen uso en los playoffs de 2023, cuando se elimina a los Warriors que venían de ganar el título. Se le da un muy buen uso a Vanderbilt como especialista perimetral. De hecho, él es el encargado de defender a Stephen Curry, y en ese equipo lo que veíamos era como el frontcourt titular era LeBron James, Jared Vanderbilt y Anthony Davis. Esto me parece una fórmula muy útil, pero lo he dicho, necesitas un gran pivot, en este caso Anthony Davis, para poder meter a Vanderbilt en el 4, y necesitas que tu perímetro tire muy bien para compensarte la presencia de un Vanderbilt más limitado en ataque. ¿Es el caso actual de los Lakers? Me temo que no, y por mucho que sea un jugador útil, creo que tiene menos sentido ahora con J.J. Redick y mucho menos desde que llegó Luka Doncic al equipo. Así que para mí, claramente un jugador que tiene que salir este próximo verano. En fin, así queda un poquito mi tier list de jugadores de Lakers para la próxima temporada. Lo dicho, ya haremos otro vídeo más específico sobre cuáles son las necesidades de Lakers, a por qué jugadores pueden ir, qué opciones hay en la agencia libre, que ya os adelanto, no hay tantas, y qué jugadores sí que puede haber en el mercado de traspasos, porque se intuye que va a haber unos cuantos nombres de estrellas este próximo mercado disponibles para traspasos, y sabemos que ahí nunca suele ser, o es muy difícil que sea un traspaso entre dos equipos, sino que son grandes movimientos entre varias franquicias, y por ahí se te pueden colar unos Ángeles Lakers. Así que, lo dicho, así queda mi tier list. Como siempre, os leo en comentarios, que seguimos por ahí el debate, y nos vemos en el próximo vídeo.